Día 122, lección número 12, Evangelio de San Marcos. Primero, introducción. ¿Quién escribió el libro? Juan Marcos, el hijo de una viuda de Jerusalén, cuyo hogar fue un lugar de reunión para los primeros cristianos. Leer en Hechos capítulo 12, versículo 12. Marcos sirvió a Pedro como traductor y seguramente registró los sucesos tal y como los escuchó de primera fuente. Por lo tanto, aunque Marcos lo escribió, se puede decir que este libro es el Evangelio según Pedro. ¿Cuándo fue escrito? Este relato fue probablemente escrito durante la terrible persecución liderada por el emperador Nerón, cercana al tiempo de la ejecución de Pedro. Esto sería después del incendio de Roma en julio del año 64 después de Cristo, pero antes de la caída de Jerusalén en manos del ejército romano en el año 70 después de Cristo. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los cuatro. Muchos eruditos lo fechan antes del año 70 después de Cristo, así como el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Marcos, quien acompañó a Pedro en sus viajes, posiblemente le oyó predicar muchas veces. Debido a esa estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro, su Evangelio refleja la influencia de este apóstol impulsivo y enérgico. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad, enfático en sus obras. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Encontramos 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. Marcos narra más milagros que cualquier otro de los evangelios. ¿A quién fue escrito? El característico tono no judío de este libro y las notables alusiones a las costumbres romanas muestra de manera clara que se escribió para los creyentes en Roma. El Imperio Romano, poder que en ese entonces dominaba el mundo, había comenzado a perseguir a los cristianos, y Marcos quería animar a los cristianos que sufrían. Este evangelio fue escrito en Roma. El Evangelio de Marcos es una obra literaria original y obedece a un propósito determinado. Este propósito no es en primer término biográfico, aunque sí hubo curiosidad en la Iglesia sobre la vida de Jesús, sino teológico. Se ha llegado a llamar el Evangelio de Marcos un tratado de capacitación para equipos misioneros. Marcos quiere edificar a la comunidad cristiana ofreciéndole una serie de enseñanzas puestas en el molde de un relato de vida, de la vida terrenal de Jesús. No siendo un historiador moderno, le interesa menos la precisión cronológica y geográfica de su relato que la significación que tiene. Para él, el pasado y el presente se confunden. El Jesús que predicaba y curaba a los enfermos en Palestina se identifica totalmente con el Señor resucitado que habla y actúa en la iglesia contemporánea de Marcos. Un rasgo muy original del retrato de Jesús en Marcos es el llamado secreto mesiánico. Jesús rehúye a la publicidad y procura ocultar su identidad de Mesías o de Hijo de Dios. Prefiere enseñar privadamente a los discípulos, quienes, sin embargo, no entienden el verdadero sentido de sus dichos y milagros. Algunos autores ven en el secreto mesiánico una inversión de Marcos o de su comunidad, pero este aspecto del Evangelio tiene bases históricas. Jesús impulsó el silencio para evitar un entusiasmo popular de tipo revolucionario, o porque la naturaleza misma de su misión se lo exigía.
Él no quería discípulos que le siguieran únicamente por los milagros que él hacía. Se puede aceptar perfectamente que el secreto mesiánico sea una formulación teológica de la comunidad primitiva y afirmar a la vez que se apoya en una realidad histórica. Jesús, al vincular la predicación de la inminencia del reino de Dios con su propia persona, dio a su vida un significado implícitamente mesiánico.